Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y es la 1:00 p.m, hora centro, es decir, la 1:12. Esta es la costumbre con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y está con nosotros un invitado de lujo, un amigo de la casa, el profesor Pedro Hernández, director de la Escuela Primaria Centauro del Norte, allá por los rumbos de Iztapalapa, y flamante nuevo secretario general de la sección 9 democrática, que agrupa a los maestros de educación básica. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este... Buenas tardes. Gracias, Luis Hernández y a Rompeviento por recibirnos. Nos sentimos en casa. Pedro, la pandemia ha sacudido el mundo de la educación de una manera impresionante. Y tiene la impresión de que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues en lugar de ser un faro en la oscuridad que alumbra las rutas por las que deben surcar los barcos de la pedagogía para no encallar en las aguas de la pandemia, pues se ha dedicado a dar tumbos, ¿no? Si tuviéramos que utilizar una metáfora, diríamos que se asemeja a esos niños que durante las posadas navideñas les vendan los ojos para pegarle a la piñata y entonces le dan el palo y que comienza a darle palos de un lado para otro sin atinarle. Estoy exagerando. No, creo que palos de ciego es correcto y pues desafortunadamente esta pandemia ha exhibido la grave desigualdad y las brechas que hay en la educación pública en nuestro país. A nivel mundial, pues se detuvo 1.370 millones de niños, jóvenes y adultos dejaron de asistir a la escuela. Es inédito, es histórico esta situación. Prácticamente se detuvieron la mayoría de sistemas educativos en el mundo, particularmente en nuestro país. Pues recordemos que para el 23 de marzo se cerraron las escuelas. Hubo indicaciones contradictorias, que si pronto se iba a regresar a clases, y bueno, pues nos dio el Día del Niño todavía en esta situación, y entonces el secretario de Educación anunció que se iba a utilizar un programa Aprende en Casa para continuar el aprendizaje en casa. A nosotros nos pareció que pues fue a destiempo, y que no consideró una serie de factores como pues los niveles de conectividad que hay en nuestro país, quienes tienen acceso a computadoras, a internet, y bueno, pues se decidió entonces que se utilizara la televisión. Se argumentó que estos canales oficiales llegaban al grueso, que todo mundo tiene un televisor en su casa, pero la propia Secretaría de Transporte, de Comunicaciones y Transportes, pues señaló que solo cubre el 50% del territorio nacional. Es decir, esa estrategia también dejaba fuera a muchos, y luego el secretario dijo que el 100% había estado en Aprende en Casa porque todo el mundo tiene los libros de texto, y eso era asegurar que todo el mundo estaba o continuaba aprendiendo. Nosotros decimos que no, y que los maestros buscamos opciones, buscamos formas de mantener la comunicación con nuestros niños, con los papás, con las mamás, preocupados por el estado de salud, por poder hacer llegar información científica real sobre las consecuencias y los efectos de la pandemia. Y bueno, en medio de todo eso se nos pedía continuar las clases. Esto nos pareció en varios momentos una pretensión muy grande, porque la preocupación fundamental de la gente pues era la sobrevivencia, es el día a día, es el hacerse de los recursos. Muchos de nuestros padres de familia, en una encuesta que nosotros aplicamos en la Ciudad de México, pues confirmaron lo que ya conocíamos, que
solo el 25% podía conectarse, tenía una computadora, tenía internet, es decir, que el 75% estaba fuera de eso, que el 75% de padres y madres tienen que salir a trabajar día a día y entonces, pues entender que la casa no es un salón de clases y los padres de familia no son maestros. Sin embargo, Nosotros, el secretario de Educación ha hecho cuentas no alegres, alegrísimas sobre la cobertura y el supuesto éxito de este programa de Aprender en Casa. ¿De dónde saca esas cifras, Esteban Moctezuma? bueno, pues no sé, antes decíamos Nuñolandia, no sé si ahora tendríamos que decir Moctezulandia, porque él mismo reconoció que solo el 85% de profesores y de alumnos estuvieron en este programa. Ya documentó Hugo Aboites en un reciente artículo que eso significa más de 5 millones fuera del programa. Y lo otro es que pensar que televisar clases o utilizar programas antiguos de televisión puede sustituir el cara a cara con los profes, pues es una estrategia fallida. Finalmente los maestros resolvimos, en la mayoría de los casos, cómo mantenernos en contacto con los niños. Y hay historias, pues también maravillosas de profesores que tal vez en la montaña de Guerrero, pues caminaron para ir a buscar a sus alumnos, situaciones donde los profes idearon cuadernillos de trabajo y otros mecanismos, porque también descubrimos que la única forma a veces era esta aplicación WhatsApp en los teléfonos celulares, pero bueno, pues siempre los mamás, las papás nos decían, pues no tengo para ponerle crédito al teléfono y además es el único teléfono en casa y tengo 3, 4 hijos que requieren conectarse. Entonces, al final del día resolvimos y creo que también demostramos que los maestros estamos comprometidos y bueno, pues las cifras alegrísimas, como dices, pues chocan con la realidad. Me parece que es un ciclo escolar que cierra de una forma diferente, que está en puerta el regreso y que eso nos implica también un desafío muy grande. ¿Cómo vamos a regresar a una normalidad que provocó precisamente parte de este problema de salud de nuestro país? ¿Cómo te explicas tú, Pedro, que en una situación absolutamente anormal, además en el mundo, no es un fenómeno exclusivamente mexicano, eh, esté esta compulsión por parte de las autoridades educativas de hacer aparecer las cosas como normales, de que sigan las clases tal cual, de que se sigan enseñando los mismos contenidos, de que se actúe como si no estuviera pasando nada? ¿De dónde viene esta, perdón por la palabra, pero creo que la describe, esquizofrenia, esta especie de realidad paralela en la que viven nuestros funcionarios educativos? Bueno, me parece que es un desconocimiento muy grande de qué pasa en 250,000 escuelas en nuestro país, en más de 4,000 planteles solo en la Ciudad de México, 25 millones de estudiantes, que entonces significa que las escuelas públicas en nuestro país, ya con padres de familia, maestros, pues podríamos decir implica un tercio de la población, es decir, que se vuelve una actividad fundamental y que entonces no tener el conocimiento, el pulso exacto, pensar que desde el escritorio, desde mentes brillantes, puede diseñarse, continuar como si no pasara nada, como si la gente no estuviera en otra situación de preocupación y pensar que además el plan de estudios tenía que seguir normal, que en lugar de aprovechar esta coyuntura para poder trabajar con nuestros niños, qué significa una pandemia, por qué, cuáles son las condiciones en las que se genera, se pretendió que se continuara, como diríamos, con las tablas, ¿no? Del 8 hasta aprendérselas sin considerar que entonces las preocupaciones son otras. Los profes
democráticos de la coordinadora y particularmente de la sección 9, buscamos otras estrategias. Entonces tenemos muestras muy claras de, aún usando la tecnología, logramos pues que los niños leyeran, que contaran cuentos, historias, que se entrara en contacto con escritores. Tenemos un programa que nos ha funcionado muy bien, que se llama Viajando en el Librobús Virtual. En conjunción con el Fondo de Cultura Económica, hemos hecho una alianza estratégica para llevar la lectura a los niños. Nos venía funcionando bien físicamente la visita a las escuelas. Con esto, pues lo trasladamos a esto de la virtualidad y nos ha resultado muy eficiente, ¿no? Tenemos miles de niños, de papás, de escritores que se están conectando, que están colaborando. Y bueno, hay una situación también, hemos visto con nuestros profes, pues también no son de acero, también se enferman, también tenemos profes fallecidos por coronavirus, contagiados, un sistema de salud en ruinas, una pretensión de que la gente solo puede enfermarse de COVID y asistir a los hospitales, porque de otra cosa no te atienden. Se está planteando que la prioridad es esta parte. La gente y los profes pues se siguen enfermando, hay tratamientos en puerta y demás. Entonces ahí hay una preocupación grande. También lamentablemente pues han fallecido familiares de nuestros alumnos. La contención emocional es muy importante. ¿Cómo le explicas a un niño que su abuelo, que su tío, que algún familiar cercano falleció por esta situación? Ahí hay una tarea también que los maestros hemos estado realizando. Pedro, la pandemia ha tomado una dramática radiografía de la desigualdad educativa que se vive en el país. Un sistema polarizado, con un capital cultural concentrado en muy pocas manos. ¿Qué lecciones se puede sacar de esta radiografía que nos muestra tan dramáticamente las grandes carencias que hay en la inmensa mayoría de la población? Bueno, nosotros hemos señalado que aunque estamos hablando de la misma tempestad, no estamos en el mismo barco. No es lo mismo literalmente ver esta pandemia tal vez desde un yate, eh, eh, en vacaciones, en su rancho, en su casa de campo, el día a día donde hace agua, la lancha, el eh, pequeño bote donde nuestros pueblo sobrevive. Y bueno, pues entonces esta tempestad exhibió las graves carencias, exhibió que nuestro sistema educativo está también devastado, que políticas neoliberales pasadas y presentes aún han llevado a que la brecha se profundice. Nosotros, retomando cifras de INEGI, por ejemplo, solo el 44% de hogares cuenta con una computadora, el 39% carece de conexión a Internet, y aun cuando el 92% tiene televisores, decía que la señal oficial no llegaba. Muy tarde, y aún diciendo que se reconocía la labor de las televisoras privadas, se pudieron abrir otros canales. Nos parece que entonces eso también llevó a que la estrategia fallida de aprende en casa, en realidad muchos profes lo hicimos a un lado y continuamos o reforzamos trabajos escolares y sobre todo el acompañamiento a nuestros niños y jóvenes. Cosas maravillosas como enviarles el Día del Niño videos grabados por los profesores, que es como algo muy importante para nuestros niños, la convivencia, el intercambio, el saber que
las escuelas estarán abiertas para nuestros niños, creo que implica nuevos desafíos. Pedro, la tragedia ha significado grandes negocios para alguno, también en el terreno educativo. Una de las iniciativas de la Secretaría de Educación Pública fue que en este proceso de educación digital, los maestros adquirieran cuentas de Gmail y bajaran contenidos de Google, dándoles a estas empresas pues todos los datos del sistema educativo, de los maestros, de los muchachos, en una época en que los datos son el gran negocio de las empresas. ¿Cómo ves tú esto? Claro, creo que también alguien dijo que este tipo de situaciones lleva a exhibir lo mejor y lo peor de las personas, y bueno, en este caso, de sistemas desiguales como el nuestro. El secretario anunció en su última conferencia de prensa que 1 millón de profesores estamos conectados a estas grandes corporaciones. Nos parece muy riesgoso, muy peligroso, algo que ni siquiera Peña Nieto se había atrevido a lograr o avanzar en el negocio pues de la virtualidad de la enseñanza. Este secretario lo ha puesto en bandeja de plata. Nos han enviado cientos, miles de correos oficiales, dicen, donde por el momento es gratuito. Nos han vendido la idea de que entonces hay que prepararse para la virtualidad, y como modernos esclavos, nosotros decimos, los profesores están poniendo su internet, sus dispositivos, sus tiempos, porque ahora habíamos eh, planteado no a la flexibilidad laboral, ahora se trabaja 24/7, dicen los profes, porque puede llegar un mensaje a medianoche, en domingo, una mamá que dice, discúlpeme, no tenía datos, apenas puedo enviarle la tarea, el ejercicio, y entonces veo maestros estresados, veo maestros que han empleado tiempos incluso familiares para atender la situación de sus alumnos, pero lo más grave pues es que estas corporaciones están ganando sin invertir mucho. La Secretaría de Educación Pública les está entregando prácticamente los datos del 1,5 millones de trabajadores de la educación y de millones de estudiantes y de sus familias. Sabemos que eso es un gran negocio en un futuro muy inmediato, que tiene que ver pues con esta cuarta revolución industrial y lo que conocemos como Big Data, es decir, millones de datos que favorecen el comercio a gran escala, el identificar las necesidades de las personas, los gustos y demás, y pues está haciendo de una manera a veces hasta consensuada en este caso con los profesores. Nosotros estamos advirtiendo de ese riesgo, estamos diciendo que no somos contrarios a la tecnología, no queremos pensar que las máquinas es lo que hay que destruir, sino un sistema desigual y que podemos utilizar también, y que estamos de acuerdo en que nuestras escuelas tendrían que tener la conectividad necesaria, las computadoras y las máquinas para también trabajar de esta forma, sin que eso sustituya el trabajo cotidiano de los maestros, el cara a cara, como decimos. Tú has venido platicándonos a lo largo de esta conversación algunas experiencias disonantes con el discurso oficial de prácticas pedagógicas alternativas por parte de los maestros, desde enviar pequeños videos para felicitar a los niños y a los muchachos en el Día del Niño, hasta ir a entregar cuadernillos, etcétera, etcétera. ¿Tienes una visión global de cómo ha sido esta resistencia pedagógica a la pandemia y al deseo
gubernamental de meterlo en una vía de un ferrocarril inevitablemente condenado al descarrilamiento? Sí, yo creo que hay regiones completas de nuestro país donde los maestros rebeldes de la coordinadora han buscado otras opciones. Yo tengo reportes de cuadernillos hechos en Michoacán, de situaciones donde los maestros de Oaxaca, retomando sus lenguas, las culturas de sus pueblos, pues un trabajo distinto. Pretender que todos deben de aprender de la misma forma, pues es un fracaso del sistema educativo. Homogeneizar contenidos y también la pretensión de evaluar de una misma forma, pues ha llevado a que, pese a una serie de reformas educativas, todavía nuestro país está en un rezago impresionante en lo educativo. Y también a notar, porque un sector que represento es el de los maestros, las maestras de educación especial en la Ciudad de México, pues se advirtió también desde un inicio que esta estrategia homogénea dejaba afuera a todos estos niños con capacidades diferentes, con otras condiciones, con situaciones donde, por ejemplo, planteamos que los programas de televisión deberían de tener esta interpretación en lengua de señas mexicana, porque se estaba dejando a un sector muy importante de sordos fuera. Y bueno, pues a ciegos, a situaciones, me parece que ha implicado buscar otras opciones. Nosotros decimos que pese a las cuentas alegres, en realidad en cada sector, en cada comunidad, sus maestros buscaron la forma de continuar, no aprendiendo el programa, sino aprendiendo otras cosas, aprendiendo la solidaridad. Ahí se vio pues las brigadas de maestros michoacanos repartiendo despensas, situaciones de apoyo a las familias, y me parece que ese es el aprendizaje más verdadero que tuvimos durante esta situación. Se ha anunciado ya que vamos hacia la nueva normalidad. En 2 minutos, Pedro, ¿qué significa la nueva normalidad en el terreno educativo? Significa regresar al mismo estado de cosas. Nosotros decimos que se tiene que garantizar la seguridad de niños, de maestros, de trabajadores, de la población para poder regresar a escuelas no iguales, no que las limpien los papás, que pongan sus recursos, sino que el Estado tiene que garantizar que el regreso no es a una nueva normalidad, no es el adjetivo nuevo lo que nos va a garantizar salvarnos de esta situación, sacar aprendizajes de lo que padecimos y escuchar. Estamos demandando que el secretario se siente con los maestros para platicar cómo vamos a regresar a clases en agosto, en septiembre, en el momento en que estén las condiciones, pero de otra forma, no bajo situaciones impuestas, sino generando la seguridad en las comunidades y en nuestros niños. Pedro Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros nadando a contracorriente, dándonos una visión tan interesante de cómo la realidad es más rica que cualquier teoría, sobre todo cuando estas teorías se elaboran desde la gresitud de un escritorio burocrático. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy aquí en Rompeviento. Y ya saben, los esperamos la semana que viene en Contracorriente. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Gracias.